que no ocurría una en el estado de Texas. ¿Cómo estás? Buen ¿Qué mediodía. tal? ¿Cómo estás, Natalia? Un gusto saludarte. Yo creo que la diferencia más significativa, más relevante, la que podría marcar un cambio en el debate en esta oportunidad, porque las masacres de este tipo son recurrentes en los Estados Unidos, porque siempre que se producen generan un debate muy grande en la sociedad y ese debate termina disipándose, igual que el humo que dejan los disparos, ni bien se enfrían los cadáveres que dejó la masacre. Bueno, en este caso lo que podría marcar la diferencia, Natalia, es que las víctimas fueron niños, dos maestras también, pero esta vez no fue un shopping, no fue un cine, no fue una universidad, ni fue un colegio secundario, sino que fue una escuela primaria, ¿no? Y eso no es común, las masacres van repitiendo una lógica, en este caso aparece un elemento nuevo y mucho más monstruoso que le agrega horror a esta regla inquietante, porque es una patología que se da permanentemente, que viene ocurriendo sobre todo desde la década del 70, pero en aquellos años, en los 70, cuando aparece este flagelo, tenía sobre todo que ver con los traumas de la guerra, particularmente las que habían provocado en muchos marines, en muchos efectivos militares norteamericanos, haber participado en las guerras de Corea a principios de los 50 y sobre todo en la guerra de Vietnam, que se alargó a lo largo de toda la década del 60 prácticamente y que terminó ya iniciada la década del 70, pero posteriormente ya no eran traumas de guerra lo que hacía que un psicópata entrara en trance exterminador y con un arma de asalto, que es algo particular de la sociedad norteamericana, que la gente pueda acceder tan fácilmente a rifles de asalto, o sea, a armas de guerra, bueno, provoquen una masacre en un lugar público, en un cine, en un shopping, en una universidad. Después empezaron a aparecer esas otras patologías, otros traumas, otros males, como el racismo, por ejemplo. Bueno, en este caso, al haber un blanco diferente, esta vez el blanco fueron niños, tal vez Natalia haga que el debate que ya está estallando, el que viene siempre arregló seguido de una masacre, termine en buen puerto y no, como de costumbre, disipándose y quedando en la nada, porque siempre los lobbies que defienden los intereses de la industria de los armamentos terminan imponiendo su visión lunática de la segunda enmienda de la Constitución norteamericana para que todo siga igual en materia de armamentos. Ahora uno pierde la noción del tiempo de hace cuánto Estados Unidos está debatiendo la tenencia de armas. Bueno, prácticamente ese debate se incrementa a partir de los 70, cuando empieza a instalarse como un flagelo, como una constante. Lo que había sido episodios sueltos, luego se vuelven una suerte de monstruosa regla, ¿no? Y empiezan en un principio con estas tragedias que se producían por los traumas que dejaban las guerras, sobre todo en marines que habían combatido en las junglas de Indochina, en las junglas de Vietnam. Yo creo que a esta altura ya está claro que hay una patología, o sea, que la única explicación no está en la accesibilidad a las armas, que es verdaderamente descabellada. Ninguna otra sociedad en el mundo, cada una, o sea, violencia hay en todos lados, pero este tipo de violencia es un rasgo particular de la sociedad norteamericana. ¿Por qué? Ahora es Bueno, lamentable por que un, siempre se tenga que hablar o debatir sobre el tema cuando aparecen estos episodios, ¿no? ¿Por qué no la prevención? bueno, la prevención sería eliminar la accesibilidad de las armas. Una cosa es poder acceder a tener armas, pistolas, rifles, una escopeta, pero otra cosa es acceder fácilmente a rifles de asalto, a armas de guerra.
¿no? A rifles de repetición. Armas hay en todas las sociedades del mundo, o prácticamente en todas, existe el derecho a adquirir un arma, pero nadie comete una masacre con un revólver. Las masacres se cometen con armas de guerra, con fusiles de asalto, con rifles de repetición. Lo que usó ayer el joven que provocó la masacre en una escuela primaria de Texas es una R-15, el Colt AR-15, es un símil del F-16, ¿no? Que es un arma de guerra, es la principal arma de guerra de los soldados norteamericanos en las guerras que participan en el mundo. Que los Colt AR-15 sean fusiles de asalto a los cuales se puede acceder tan fácilmente, es algo patológico y es algo que ya deja de lado la historia a la que recurren siempre los lobbies armamentistas para defender la interpretación que ellos tienen de la segunda enmienda. La historia de los Estados Unidos está muy ligada a la posesión de armas en la sociedad. Los colonos norteamericanos que iniciaron la gesta independentista fue porque con sus propias armas empezaron a atacar a los soldados del Reino Unido, a los soldados de la corona británica que venían a imponerle el pago de impuestos. Y luego fue con armas distribuidas entre civiles, fundamentalmente los revólver Colt y los rifles Winchester, que los colonos conquistaron el lejano oeste norteamericano y vencieron a las batallas los apaches, los sioux, los comanches, o sea, los pueblos indígenas que eran los propietarios de esa tierra. La expansión, primero la independencia y luego la expansión desde el este hacia el oeste, no se dio a través de un ejército, sino se dio a través de la distribución de armas a civiles. Y eran los civiles mismos los que, con sus revólveres Colt y con sus rifles Winchester, peleaban contra los indígenas para quitarles la tierra y agregarlas al Estado norteamericano que crecía en el siglo XIX. Pero de ahí a que a esta altura se sigue interpretando la segunda enmienda, que es la que garantiza ese derecho, en forma de que cualquier persona puede acceder a armas de guerra, a fusiles de asalto, la verdad es delirante y es lunático. Pero además de eso está el otro tema. Hay una patología social o psicosocial que es norteamericana, ¿no? Y esa es otra gran pregunta que el pueblo norteamericano y sus autoridades tienen que empezar a hacerse a partir de este momento en el cual los blancos, esta vez, fueron niños. Claudio, brevemente, el ala política de Biden, ¿qué posición tiene al respecto? En general, los demócratas siempre han sido más proclives a eliminar esa interpretación de la segunda enmienda y a reducir drásticamente la accesibilidad a las armas. Lo lograron en su momento en los años 70, pero luego los lobbies armamentistas, sobre todo los más poderosos, la poderosa Asociación Nacional del Rifle, lograron revertir aquellas conquistas del Partido Demócrata, pero siempre terminan perdiendo estos debates frente a los sectores más conservadores e incluso a los ultraconservadores, que imponen razonamientos, Natalia, que muchas veces resultan delirantes. Por ejemplo, plantear que para evitar que los alumnos en las escuelas sean blancos de un psicópata que entra con un fusil de asalto y ametralla indiscriminadamente, proponen que vayan los profesores y los maestros armados a las escuelas. Es verdaderamente desopilante que se proponga eso, más armamentos para combatir los flagelos que provoca la masiva existencia de armamentos al alcance de la mano de todos. Pero a esa propuesta la hizo en su momento Donald Trump y la repiten permanentemente la Asociación Nacional del Rifle y los otros lobbies que defienden los armamentos. O sea, el tema se soluciona, según ellos, haciendo que los maestros vayan armados. Entonces cuando entra el psicópata con el fusil de asalto, los maestros pueden balearlo al atacante. Es verdaderamente desopilante. Habrá que ver cómo enfila en esta oportunidad el debate. Cierro diciendo, Natalia,
que Joe Biden usó una frase muy fuerte para defender la posición demócrata en contra de esta realidad que ha existido desde siempre y sigue existiendo a pesar de los ríos de sangre que corren. Claudio, muchísimas gracias por este análisis. Gracias a vos, Natalia. Que pases bien. Momento de hacer la última pausa de esta edición informativa. Ya se viene el gran profesor.